Ok, archivo texto. ¿Ya? Ahí tenemos archivo texto. Bien, primero definición. ¿Qué es un archivo de tipo texto? Un archivo texto es un archivo que contiene texto. Por eso se llama tipo texto, ¿no es verdad? Ustedes han usado mucho. Por este Word, por ejemplo, es un archivo texto, ¿no es verdad? Pero normalmente son los archivos más básicos, como el que maneja el blog de nota, por ejemplo, o un notepad, ¿no? Que permite crear archivo texto, ¿verdad? Entonces contiene texto. Este archivo texto es una secuencia de caracteres, ¿no? Un carácter tras carácter tras carácter, como ven acá, ¿no? Como ven en este Word, por ejemplo. Una secuencia de caracteres organizadas en línea, que pueden ver. Hay un, aunque no se ve, lo podemos ver también eso, ¿no? ¿Dónde está el carácter para poder ver eso? En el Word, acá está, ¿no? Este creo que. Fíjense, tiene marca, ¿no? Tiene un carácter especial que no se visualiza. Pueden ver ahí. Que es el fin de la línea, por ejemplo, ¿no? Y hay otros caracteres ocultos que obviamente para el usuario pues no son visibles. Entonces un archivo texto es una secuencia de caracteres que está organizada en líneas. Hay una línea 1, línea 2, línea 3, línea 4, etcétera, 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 ¿no? Entonces hay un carácter especial que se llama el fin de la línea o en inglés end of line, ¿cierto? También hay otro carácter especial que indica el fin del archivo. En inglés, ¿cómo sería esto en inglés? End of file. End of file, ¿no? Fin del archivo. Entonces hay códigos, caracteres especiales que nos van a permitir saber si llegué al final de la línea, o sea, si la línea acabó, porque son una secuencia de caracteres, ¿no? Hasta pillar este carácter, el offline. Entonces sabremos la línea. O si ya no hay más líneas en el archivo, no sé que está organizada en línea, no era un archivo texto, entonces hay que ver si también si no hay más línea, averiguando la variable, perdón, el carácter especial en offFile. ¿Ya? Fin del archivo. Normalmente la extensión puede tener cualquier extensión, ¿sí? Pero normalmente la que se ocupa es la extensión TXT. TXT de texto, ¿no? Para así identificar que es un archivo tipo texto. Lo bueno del archivo tipo texto, la ventaja, en cuanto a programación hablando, desde el punto de vista del programador, ¿no? ¿Verdad? Anotémoslo, desde el punto de vista, ¿no? Del programador, su ventaja es que guarda datos de manera permanente, ya que reside en el disco duro. Eso es lo bueno para el programador. Recién hemos hecho un programa, la solución del parcial 1, que maneja datos. Nosotros guardamos datos ahí de todo el uso de Internet, ¿no? Carga, subida, descarga, subida, guardamos datos. Nuestros datos se guardan en estos vectores. Estos vectores ocupan con new memoria RAM. Y por ejemplo, en este momento yo no puedo tener acceso, ya que ya terminó la ejecución del programa, no puedo tener acceso a ese dato que había introducido hace rato, que lo veíamos inclusive en el Data Review. Caramba, ¿qué pasó acá? Perdón, estoy ahí, pues, ¿no? Perdón, ahí está. Bueno, que inclusive lo veíamos en el Data Review los datos, ¿no es cierto? Pero son los datos, residen en la memoria RAM. O sea, en este momento ya no tengo acceso a esos datos. Se perdieron los datos, ¿no es verdad? Más antes, cuando usamos vector, inclusive ni siquiera habían los datos, pues se iban sobreescribiendo al usar variables. Es verdad que hemos mejorado con vectores. No se pierden los datos, están cada cual en su casillita, ¿ya? Porque es una estructura de datos. Pero termina la ejecución del programa y ya no podemos tener un total de algo, un acceso a ningún dato para totalizar, para contar, para hacer cualquier cálculo. No tenemos, porque reside en vectores que están en memoria, en la RAM. Y la RAM, ustedes saben, es una memoria tipo volátil, ¿ya? Entonces ni siquiera es hasta que apague la máquina, no, hasta que termine la ejecución del programa. Entonces, desde ese punto de vista, bajo esa óptica, una ventaja de usar archivo texto es que los datos que guardamos en los vectores podemos pasarlos, guardarlos a un archivo texto, que seguro va a estar en algún lugar del disco duro. Por lo tanto, lo que vamos a guardar en el archivo texto va a ser permanente. No sé que uno vaya y ahí lo borre físicamente, pero si no, va a quedar ahí los datos. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que cada vez que nosotros guardamos, sabemos que se guardan acá.
Entonces, lo que podemos hacer es un método que se encargue de visitar estos vectores, así como este mostrar, por ejemplo, se encarga de visitar todas las casillas de los vectores y mostrarlos en un data grid view. Podemos hacer esto para visitar todas las casillas de los vectores, pero en vez de mostrar un data grid view, lo podemos pasar a un archivo texto. Aparte, ¿no? O sea, no es que vamos a elegir una o la otra, no, las dos cosas. Así como está bien, solo que le vamos a aumentar que aparte de mostrarse en un data grid view, cuando guardamos, ¿no? Se muestra acá. Lo que vamos a hacer es todos los datos que estamos contenidos guardados en los vectores, pues lo pasemos a un archivo texto. Vamos a hacer un método. ¿Ya? Y también al revés, pues, ¿no? Otro método que vaya al archivo texto que está en el disco duro, en algún lugar de él, pues lo traiga a los vectores cuando arranca el programa. Que estos vectores no arranquen de cero, porque siempre arrancan de cero. Yo lo ejecuto en este momento y no hay ni un dato en los vectores. Aquí estoy arrancándolo, por ejemplo. Esperamos un ratito que se ejecute. Y no vamos a ver ni un dato, ¿no es cierto? Porque arrancan de cero. Entonces, fíjense, arranca en cero. Si aquí guardo, por ejemplo, el cliente A que hace una subida, control G, el cliente B hace una descarga, veo dos datos acá. Dos datos. Supuestamente nuestros vectores están con dos casillas con datos, la casilla 0 y la casilla 1, nuestros vectores. La idea es que esos datos que están en nuestros vectores, no lo que están viendo en el data grid view, eso nomás de Yapa, no lo consideremos. Los datos, estos mismos están en los vectores internamente, atrás de esto. Esos datos hay que pasarlos a un archivo texto. Por ejemplo, puedo ir al disco C, tengo mi carpetita creada de datos, y ahí ahí está vacío, ¿no? Podría crear un archivo texto, ¿no? Tipo texto, llamada, no sé, esto es internet, ¿no? Internet.text, aunque ya está el text, ¿no? Internet nomás le coloco entonces. Entonces, aquí en este archivo tipo texto le doy enter para abrirlo. Entonces, aquí podría guardar los datos de, por ejemplo, esto que estoy viendo acá. La primera línea de Facebook, entonces podría guardarlo así con un método que haga Facebook. El segundo dato de ahí es el nombre del usuario. Después el tercer dato sería descarga, ¿no es verdad? El cuarto dato, estoy viendo el data grid view, ¿no? 16 de noviembre 2021. El quinto dato, la hora, 8:53, etcétera, 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 ¿no? Una línea ocuparía una casilla del vector 21 y 5, ¿no? 21 y 5. La otra línea les daría obviamente el segundo dato, también es Facebook, ¿no es verdad? El cliente creo que es BBB. Después también es una descarga, etcétera. ¿El otro qué era? Subida, el otro era subida, ¿no? Subida. En fin, entonces así tendría que pasarlo al disco duro. Y si, como el archivo texto guarda permanentemente, ¿eso qué implica? Que si el programa lo dejo de ejecutar, ¿no? Lo cortaría, ya no tengo acceso a los datos. Pero cuando lo vuelva a ejecutar puedo hacer un código cuando el formulario levanta, que vaya al disco duro, a un lugar de él, por ejemplo esta carpeta datos, que ubique un archivo, por ejemplo este internet, y todo su contenido lo pase a los vectores. Esto, por ejemplo, a la casilla 0 del vector red social. Esta es la casilla 0 también, pero del vector usuario. Esto a la casilla 0 del vector acción. Esto a la vector fecha, al vector hora. Este creo que era el tamaño. Este no es necesario, porque esto no hay ningún vector que lo reciba. En realidad este no se va a guardar siquiera. Entonces, y así, ¿no? La otra fila vaya a la casilla 1, ¿no? A la casilla 1, a la casilla 1, y si hubiera otra línea, una tercera línea acá, diría a la casilla 2, etc. Entonces, cosa que cuando nosotros veamos la ejecución del programa, ya debería ver con este data no vacío ya. Ya tiene que ver con estos dos datos, tiene que empezar. Cosa que yo ya agrego el tercero nomás. Agrego el tercero y lo guardo, ya sería el tercero. Cuando guardo, se guardan los vectores como está funcionando, pero lo que hacemos es también pasar de los vectores al archivo texto. O sea, que si aquí ven 3 líneas, el archivo texto ya debería tener 3 líneas, ¿no? Aquí debería estar ese de Instagram que recién agregué, ¿no es verdad? Con sus 6 datos ahí. Entonces debería estar ahí. Entonces, cosa que es como unos gemelitos, ¿no? Como un espejo.
Lo que veo acá, que son 3 líneas, en el archivo texto tiene que haber también 3 líneas. Tiene que ir de la mano idéntico, ¿ya? Creo que no lo grabé. Entonces, esa es la idea. Para eso vamos a usar archivo texto, ¿ya? Voy a cortar esto, ya les planteé el problema y la solución va a ser usar archivo texto, ¿ya? Entonces, para eso vamos a tener que, ya yéndonos a la práctica, vamos a agregar una librería a nuestra clase, que es la librería System.io. O sea, así como tenemos la clase Windows Form para que los métodos puedan recibir componentes de formulario, también agregamos una nueva librería acá, que es el System.io. Ahí les tiene que ofrecer. Entonces, agregamos esta librería, ¿ya? La System.io. En esta librería hay, obviamente, así como en las demás librerías, hay pues un montón de clases que tienen métodos que nos facilitan la vida. En este caso es una librería IO, Input Output, o sea que tiene clases adentro de esa librería que nos va a facilitar el manejo de archivo texto. Entonces, quieren ustedes hacer archivo texto, tienen que agregar esa librería. Entre algunas clases a resaltar nomás de que está aquí adentro, del input-output, es la clase StreamWriter, que es la que vamos a usar. Entre varias clases. Entonces, una es esta, StreamWriter. Nos va a permitir manipular el archivo texto. Nos va a permitir, por ejemplo, crearlo. Esto no va a estar acá. Nos va a permitir abrir este archivo para ver su contenido nomás. Para pasarlo a los vectores, por ejemplo. Nos va a permitir agregarle datos a este archivo, nuevo dato ahí abajo. En fin, nos va a permitir esa clase StreamWriter, esto lo voy a borrar, nos va a permitir crear el archivo. Esto que estoy haciendo manualmente, por ejemplo, botón derecho, nuevo, archivo, texto, darle un nombre, internet, por ejemplo, enter. Esto que acabo de hacer es crear un archivo texto. Entonces, todo eso nos va a facilitar la clase StreamWriter. Vamos a poder crear archivo texto, vamos a poder agregarle datos al archivo texto, vamos a poder usar los datos que el archivo texto estuviera guardando, o sea, todo eso nos va a facilitar la vida. ¿Ya? Entonces es necesario, lo voy a borrar de vuelta, que quede limpio, ahí está. Entonces esa librería es importante y dentro de esa librería vamos a resaltar la clase StreamWriter. Bien, usando ya la StreamWriter, yo puedo, usando esta clase, yo puedo decidir la apertura del archivo. O sea, lo voy a abrir el archivo, ¿para qué? Por ahí para crearlo, O por ahí lo voy a abrir con esta opción que permite usar su contenido. Entonces, esto es para crear o agregar datos al archivo, de ida al archivo. En cambio, este de acá es para usar el contenido del archivo. Entonces, es para utilizar. Entonces, depende ya de la necesidad. A veces querramos crear o agregarle datos al archivo ahí al final. O por ahí lo vamos a abrir porque queremos utilizar su contenido nomás. O sea, ahí las opciones. ¿Ya? Entonces, vamos a ver también eso en la práctica enseguida. Bien, ¿alguna pregunta de esta teoría antes de irnos a la práctica? ¿Alguien? ¿Alguna pregunta? Nadie. Seguro que algunos no me han entendido, ¿no? ¿Verdad? Vamos a Las ver. preguntas vienen cuando se está haciendo. Se está haciendo y salen las dudas, ¿no? Verdad. Pero si tienen dudas, no sean tímidos, señores. Hay que decirlo. Claro, es verdad, uno corre el riesgo. No, este no entiende nada. Ya pueden pensar, pero no importa, pues, ¿no? Lo importante es que no me quede con la duda, ¿ya? No sean tímidos. Bien, vamos a la práctica, señores. Les decía que vamos a crear métodos que nos van a facilitar la vida de los archivos. Por ejemplo, este primer método. Lo voy a copiar, lo explico allá. Lo vamos a poner abajo. Puede estar donde sea, ustedes saben. Lo voy a poner abajo. Aquí, obviamente, dentro de la región métodos. Voy a poner un comentario inclusive que voy a decir aquí manejo de archivos texto. Ya, entonces aquí voy a pegar. Por ejemplo, este archivo, mire, de tipo public, void, no retorna nada. Que se llama crear archivos. Su nombre lo delata. Lo que él hace es crear un archivo. Para crear un archivo yo necesito información del archivo. Necesito información del archivo. Por ejemplo, ¿qué se va a llamar el archivo? Si lo va a crear necesita saber el nombre, ¿no es cierto?
Otro dato que necesito saber es dónde va a estar, en qué lugar del disco duro. Entonces necesito saber la ruta. Todos esos dos datos, ruta y nombre del archivo, pues tengo que saberlo, pues si no, ¿cómo voy a crear? O el programa pretendemos que cree. Para eso lo que vamos a hacer es en atributos, vamos a crear un atributo, vamos a agregar un atributo que es de tipo cadena, string, que se va a llamar archivo. Cualquier nombre puede ser, ya, cualquier nombre. Entonces, este archivo, le decimos cuando lo estamos contratando a esta personita, archivo, le decimos. ¿Sabes cuál es tu pega archivo? Vas a guardar la ruta y el nombre del archivo texto. Nada más, esa es tu pega. ¿Listo? Ok, quedó claro mi trabajo. Entonces, como es un atributo no vector, vamos a crearle... Perdón, aquí en el constructor también hay que darle un valor de partida. No se olviden, el trabajo del constructor es ese, es inicializar los atributos menos los vectores y matrices. En este caso, voy a empezar con propiedades, si no, esto lo voy a subir, que vaya de segundo. Esto que vaya, la región propiedades, que vaya antes del constructor, ahí. Ustedes háganlo también a partir de ahora, ¿ya? Entonces, igual no importa el orden, igual va a funcionar, pero mejor si siempre somos ordenaditos. A ver, ¿cómo hago la propiedad para el atributo archivo? Díctenme, a ver, ¿cómo sería? Public string. Public string. ¿Qué más? De archivo. De archivo. No tiene paréntesis. Llave, llave. Ahí que hay. Text y set. Get. Set. ¿Cómo sería el get? Return. Archivo. Archivo. Set. ¿Cómo sería el set? Archivo igual a valor. Valor. Ok, muchas gracias. ¿Quién fue? López. López. Vamos a anotarlo a López si es que no participó López, ¿no? Participación. Día 16. Si no había participado. Ya. Bueno, vamos a seguir. Vamos por acá. Tenemos entonces la propiedad para el atributo nuevo, ¿verdad? Ahora, el constructor también tiene que hacer su trabajo, ya que fue a inicializar el atributo bisen -1, también va a inicializar el atributo archivo. Obviamente ya no va a ir directo, va a respetar esto de la propiedad. Entonces, archivo, quiero llegar a vos, pero a través de tu propiedad. Te voy a respetar. Entonces, ahí está, p-archivo. Entonces, va a guardar, les decía, la ruta. En este caso, disco C, dos puntos, barra, datos, se llama mi carpeta. Y el archivo para este ejercicio, digamos que se llame internet. Internet.txt. Entonces, guarda la ruta, como pueden ver, y guarda el nombre del archivo. ¿Ya? Pero sale un error acá, fíjense, está en línea rojita. Pasa que este slash es especial para el C#, como también para el Java y todos los lenguajes, ¿no? Porque hoy en día se usa mucho. Este es el slash, por ejemplo, con la N, significa enter. Entonces tiene su significado especial el slash invertido, la barra invertida. Entonces eso está sucediendo acá con el C#, está rebotando este slash. Lo que vamos a decir es que lo lea textualmente, para eso le anticipo el signo del dólar, perdón, el arroba, el símbolo arroba. De esa manera desaparece, como pueden ver. Estamos diciéndole que esto sea considerado tal cual se ve ahí, o sea, que vaya al disco C, que ejecute, digamos, ¿no? Ingresa a la carpeta datos y ahí elija el archivo llamado tal cosa. Entonces, el arroba, cuidado cuando haya ese problema de la barrita invertida. Entonces ya tenemos el constructor donde le da un valor de partida, que es una ruta, y el nombre del archivo. Entonces, volvamos ahora allá. Cuando estamos creando el archivo, aquí está, ¿no? Entonces, como pueden ver, estoy usando el comando using acá, using, paréntesis, paréntesis, lo voy a hacer si no de vuelta. Decimos ahí, using, paréntesis, paréntesis, llave, llave. Ahora, en using, paréntesis, ahí tenemos que abrir el archivo. Acuérdense la teoría, el archivo debe ser abierto. Para ser abierto, ya sea con la opción Create o Open, vamos a hablar con esta clase que nos permite manipular la operación que vamos a hacer. Entonces decimos de tipo string, writer, declaramos cualquier objeto, el nombre que sea. Un objeto, esta es una clase y lo que viene acá es el objeto. Cualquier nombre ya va a depender del programador. Así que le puedo poner OBJ si quiero, digamos, ¿no?
pero tenemos ahí arriba un obj, perdón, no tenemos acá, ¿no? Entonces, igual, ahora fíjense que normalmente poníamos new porque queríamos memoria RAM. Ahora no queremos memoria RAM, porque esto es para crear un archivo texto que vive en el disco duro. Entonces, en vez de new se usa file. Ahí les tiene que ofrecer, miren, file, archivo. Y ahí se coloca uno de los... Hay hartos métodos, ¿no? Como pueden ver, una lista larga. Nosotros vamos a elegir uno de estos dos. O create text o open text. ¿Ya? Nada más. Pero hay otras opciones que hay que seguir investigando. En este caso vamos a elegir create text porque quiero crear el archivo tipo texto. Entonces le estoy diciendo, vamos a crear un archivo tipo texto. Y me va a decir seguramente no hay problema, lo creamos. Pero eso sí, pasame, ahí entre paréntesis, pasame qué se llama el archivo y dónde está ese archivo, dónde va a estar ese archivo. ¿Dónde va a estar ese archivo y qué se va a llamar? ¿Quién me está guardando esas dos informaciones? A ver, ¿quién me guarda esas dos informaciones? El archivo. Claro, el atributo archivo. Claro que yo llego a través de su propiedad, ¿no? Ay, perdón, no sé, escribí cualquier cosa. De nuevo. Ahí está. Entonces, ya terminó el metodito chiquitito. Crea el archivo y si lo ejecuto lo va a crear. Seguro que lo va a crear. Vamos a probar enseguida. Entonces, le estoy pasando esta información. Lo que tenga archivo. Ustedes saben que el constructor ya le dio una ruta, le dio a guardar también el nombre del archivo. Lo vamos a ejecutar este método. Después lo podemos borrar, no hay problema. Lo vamos a ejecutar. Por ejemplo, a ver. Voy a crear un botoncito. Aquí nomás para probar. O si no, una opción nueva, ¿no? Acá. Aquí abajito está vacío. Aquí voy a decir, por ejemplo, crear archivo. ¿Ya? Después lo borramos. O lo dejamos inactivado. Ahora, cuando le hagan clic en esta opción, crear archivo, vamos a llamar al método que acabamos de hacer. OBJ llamando al método. Fíjense, me lo está ofreciendo ahí, ¿no? Está ahí el método que acabamos de hacer. Crear archivo. Listo, lo ejecutamos. Si esto lo ejecuto, lo llamo, entonces le escucha su nombre y hace lo que tenga que hacer aquí, pues, ¿no? ¿Verdad? En este caso es crear el archivo en datos con el nombre Internet TXT. Acuérdense que así está guardado en el constructor. Ahí está. Se va a crear si esto lo ejecutamos. Ejecutémoslo. Ven, antes de darle clic, ven acá que datos está vacío, ¿no? Como el mago, ¿no? Nada por aquí. Y cuando se ejecute, vamos a ver si ese nada por aquí aparece ya el conejito. En este momento le voy a hacer clic en esta opción nueva, crear archivo. Y van a ver que se va a crear. Ahora vengo acá, miren, se creó. Obviamente está vacío, ¿no? Ya con otro método puedo llenar de datos eso también. Pero el archivo se creó, lo voy a borrar, miren. Suprimimos. Y voy al programa de vuelta y le digo crear archivo. Y se va a crear, ¿no? ¿Verdad? Ahí se creó, lo ven ahí atrás, se creó. Entonces ya corto la ejecución, nada más era para probar. ¿Ah? No es que va a quedar esa opción crear archivo, no. Eso va a ser automático, el usuario no tiene que meterse a esa opción. Por ahora ya que está ahí lo voy a dejar en comentario nomás, para que no pase nada cuando haga clic, si es que doy clic. También podría haberlo borrado, lo suprimo también de acá. ¿Ya? Pero no voy a hacer eso, que quede. Bueno. Entonces ese es el primer método para que permite manipular archivo texto. En este caso solo crearlo, vacío. ¿Ya? Ahora, vamos a crear otro método que lleve los datos de los vectores al archivo texto. Este de acá. Son tres métodos nomás. Este sería el segundo. Este método lleva, como su nombre lo dice, de los vectores al archivo. Tenemos que hacer el método al revés, que es el más difícil. Del archivo a los vectores. Al revés. Vamos a hacer ese. Vamos paso a paso. O como decía Jack, por parte, ¿no es verdad? Por parte. Bien. Entonces, vamos a ir, como pueden ver, uso otra vuelta el using de acá. Acuérdense, el mismo using con la clase StringWriter. OBJ puede ser OBJ también el objeto. Fíjense que también estoy usando create text, ¿ya? Para crear el archivo texto. Lo va a crear este mismo archivo texto, lo va a crear de vuelta. Entonces,
Lo que hace este método, ¿cuál es la idea de este método? Va a visitar cada casilla de los vectores, ¿ya? Y los va a meter a cada casilla a una línea del archivo texto. O sea, cada casilla, por ejemplo, va a venir aquí a atributos, va a venir a la casilla 0 de estos vectores de red social, a la casilla 0, a la casilla 0, 0, 0 y casilla 0. Y los datos que están en esas 6 casillas, de cada vector una casilla, claro, los va a preparar en una sola línea y cuando la línea esté preparada, la va a meter al archivo texto. O se va a ocupar una línea ya en el archivo texto. El archivo texto, al ser de tipo texto, solo acepta string, no acepta otros datos. Por ejemplo, este de acá me lo va a rebotar, estos dos de acá me lo va a rebotar. También estos 3 me lo va a rebotar, porque entero es el de acá. Los únicos que pasan sin mucho lío son los 3 primeros, porque son string. Textos. Pero estos 3 de acá hay que tener cuidado, hay que convertirlo. No es que no lo va a aceptar, hay que convertirlo nomás. Y todo tiene que estar en tipo texto, ¿ya? Entonces la idea es venir acá a estos vectores, preparar una línea, todo en formato texto, y cuando esté la línea preparada, lo metemos al archivo. Después vamos a la casilla 1, lo mismo, preparamos los 6 datos de la casilla 1 en una línea, una vez la tenemos, al archivo. Vamos a la casilla 2 y así vamos a hacer un for para ir casilla por casilla. Eso es lo que hace este método acá. El segundo método, miren. Primero lo abre el archivo para crearlo. Lo crea. Después declara una variable línea de tipo cadena. ¿Ya? Está vacía, obviamente, es string. Y con este for es igual que el del mostrar. Hace un viajecito desde la casilla 0 hasta la última casilla de 1 en 1. Visita a los vectores. Ahora, hace dos cosas. Prepara la línea y una vez que la línea la tiene preparada, la guarda en la variable línea, para eso la declaré acá arriba. Una vez que la línea la preparó, fíjense este comando. Usamos el objeto de acá y le decimos write line, escribe una línea. ¿Y cuál línea? Bueno, lo que la variable línea estuviera guardando. Supuestamente aquí arribita la preparé, ¿no es verdad? Entonces, ahora hagámoslo de vuelta a esto. Vamos a ver. Entonces digo, la variable línea que está vacía, entonces se va a preparar. Porque la idea es preparar la línea y la otra instrucción es meterlo, no es decir meterlo, ingresar al archivo. Ingresar dicha línea al archivo. Esa es la idea. ¿Ya? Obviamente hay que traducir ya en código, ¿no? Por ejemplo, preparar la línea sería variable línea, vas a guardar lo que en este momento prepare. Voy al vector siempre ordenadito, ¿no es verdad? Acuérdense el orden. ¿Cuál era el primer vector? Red social. Red social. Voy a elegir una casilla. ¿Cuál casilla elijo? 0. Si pongo 0, todo el tiempo voy a elegir la 0 y no es la idea. No puedo poner un número ahí. ¿Ve? Pues la del for, siempre la del for. Como este es string, entonces no hay problema. String con string se entiende. Entonces sí, lo que sí voy a poner es una marquita, la que uno quiera. Yo voy a poner, por ejemplo, el asterisco. Y es un carácter que obviamente no esté en los datos posibles a introducir, ¿no? Que no esté por ahí un carácter que capaz lo puedo introducir como dato. Y es un carácter especial, raro, digamos. En este caso voy a elegir el asterisco. El asterisco va a representar para nosotros como fin del dato. Fin del dato. Cuando pille el asterisco significa que ya ahí acabó un dato. Lo que pasa es que el archivo texto tiene dos caracteres especiales. Ustedes en la teoría lo han visto. Uno es el fin del archivo, perdón, de la línea. Lo tiene él. Y otro es el fin del archivo. Lo tiene. Pero no tiene el fin de cada datito. Eso uno ya el programador lo puede configurar, lo puede decidir. En este caso, por ejemplo, estoy terminando la red social con un asterisco. Entonces significa fin del dato. Más, esto es concatenación. Porque tengo que armar una sola línea, un solo bloque. Concatenemos, juntemos la red social. ¿Cuál es el segundo vector? El nombre del usuario. El nombre del usuario. Elijo obviamente la misma casilla, ¿no? Si en red social elegí B, en el otro tiene que ser B también. Ahora, el nombre del usuario también es tipo texto, no hay problema.
Entonces le aumento aquí el asterisco del fin del dato, ya del segundo dato sería, ¿no? Y ahí concatenamos. Tercer vector, son 6 vectores. El orden es importante. El tipo de acción. Acción creo que se llama en mi caso, en mi programa, digamos, ¿no? La casilla B, y como es string tampoco hay mucho lío de conversión, ¿no? Entonces aquí termina nomás el tercer dato. Cuarto dato, son 6. ¿Cuál es el cuarto? Aquí se ve La también. fecha, creo. Y hemos hecho estos 3. Ahora hay que ir por estos otros 3, ¿no? Ya, fecha, hora y tamaño. Entonces, cuando estamos preparando la línea de datos, nos falta ya el cuarto. Entonces aquí decimos más vector, ¿cuál era? Ya me olvidé, miren, en 2 segundos me olvidé. Fecha. Fecha. La casilla que estamos visitando. Ahora, la fecha es de tipo datetime. Y obviamente va a rebotar porque línea es de tipo string. Pero tenemos para convertir a string, ¿no es verdad? To, date, to short, date, fíjense, y string dice, ¿no? O sea, lo convierte a cadena también, ¿no? Perfecto, entonces aquí le voy a dar un enter para continuar ahí abajo, para que lo puedan ver ustedes. Se sigue nomás ustedes normalmente a la derecha. Ahora ahí colocamos la marca del fin del dato. Bien, más. ¿Cuál es el quinto? Penúltimo. Hora. Vector hora. Igual, tiene problema datetime, entonces lo mismo, to short time string, ¿no? No se olviden que se convierte a cadena. Eso está bien, porque el de acá solo acepta cadena. Una variable de tipo string. Último, más. ¿Qué viene después de más? A ver. Tamaño. No, antes de eso. ¿Qué coloco ahí? El asterisco. Claro, el fin del dato. Fin del dato. Y el último vector. Vector Tamaño. tamaño. Bueno, es entero. Lo voy a convertir a string. Si todo está en cadena. Y por ser último no significa que tampoco no le vamos a poner la marquita. Hay que ponerle la marca también. Ahí acaba entonces la preparación de la línea. Voy a dar un enter acá para que se vea todo. Ahí está. Entonces, esta línea de acá, hemos preparado 6 datos. A todo lo hemos llevado a cadena. Todos están en cadena. Aparte de eso, le hemos agregado una marquita del asterisco para que nosotros sepamos, porque es fácil unir, como estamos haciendo en este caso, unir. Pero después cuando pasa en la vida real, no es fácil casarse, el problema es cuando uno se divorcia, ¿no? Entonces, la unión, por ejemplo, estamos uniendo un dato más otro dato más otro dato, es fácil ser la unión. La separación es el problema. Después vamos a hacer el otro método que hay que separar. Bueno, de todas maneras, cada dato va a tener una marquita de fin de dato. Todo eso se guarda en la variable línea. Ya está entonces, ya está preparada la línea. Como dice acá, una vez que la línea está preparada, esa línea hay que meterla al archivo T. Hay que ingresar a que se meta al archivo T. Para eso vamos a usar, no se olviden que esta es la clase, el objeto es obj. Obj pues representa a este archivo. Archivo que el de acá sabe su root y sabe qué se llama. Entonces, el que habla por él es este objeto. Entonces, a través de ese objeto vamos a darle el comando, la instrucción, para que pueda agregar una línea. ¿Cuál era el comando? Hay una lista ahí. ¿Cuál será el comando? Acuérdense, yo lo borré. Escribir una línea. Quiero guardar una línea al archivo texto. ¿Nadie lo vio? ¿Cuál es el comando para guardar una línea o meter una línea? Write line. Write es escribir. Write. Line. Queremos escribir una línea. Entonces, obviamente me va a decir él, ya, dame la línea. ¿Dónde la línea que querés meter al archivo? ¿Y cuál le paso acá? ¿Dónde está la línea que aprovechemos? Y nos ha dicho, ya, dame la línea. ¿Y qué le paso entonces? ¿Dónde está la línea que queremos meter al archivo? Línea. Claro, pues línea. Si no, ¿para qué hemos hecho esta línea anterior? ¿Para qué hemos hecho? Si no la vamos a usar, pues no lo hubiésemos hecho, ¿no es verdad? Se supone que esto tiene que ver, pues, ¿no es verdad? Entonces ahí se encadena. Entonces va a grabar una línea. ¿Cuál línea? Lo que estuviera guardando esta variable. ¿Y dónde? En obj. ¿Y qué es obj? Obj pues representa a un archivo que está en este lugar y que se llama tal cosa, él tiene esa información. Entonces ese es el método vectores. Todo lo que está en los vectores se va al archivo.
Lo vamos a probar. En este momento, por ejemplo, cuando esté guardando, aquí no está guardando, ahí está. Está guardando, ¿no? Está mostrando, se muestra en pantalla, eso está bien. Todo esto es puro vectores. Vamos a ir a detrás del formulario, cuando está guardando acá, guardar. Como pueden ver, prepara los datos, guarda, muestra. Perfecto, hasta ahí está bien. Aquí le vamos a aumentar. Llamamos al flamante método que se llama de los vectores al archivo. Entonces, cuando esta línea se ejecute, va a visitar lo que acabamos de hacer. Va a visitar cada carácter, cada casilla de los vectores y lo va a preparar la línea y lo va a meter al archivo. O sea, se va a guardar en los vectores, lo cual lo vemos en el Data Grid View, y también se va a guardar en el archivo. Porque todo lo que está en los vectores se va a ir al archivo, o sea, va a ser como una copia, un duplicado. ¿Ah? Entonces, el archivo, claro, no lo vamos a visualizar en la pantalla, en nuestro diseño, no va a estar acá el contenido del archivo. Pero podemos irnos más al disco duro, aquí al explorador y ver nomás si el contenido está, ¿no? Podemos verificar eso. Entonces, no se olviden, en este momento, si lo ejecuto el programa y le hago clic en guardar, se guarda en los vectores, como ven acá, se guarda en los vectores. Lo voy a poder ver en el Data Grid View, los datos guardados en los vectores. Pero a su vez también todo lo que está en los vectores, que lo estoy viendo en el Data Grid View, también va a estar en el disco duro. Porque estamos llamando a este método que acabamos de hacer, el método que se encarga de llevar todo lo que está en los vectores al archivo texto. Claro que antes prepara la línea, ¿no? Bien, probémoslos a ver si funciona o no funciona. Bien, empezamos a usar la internet. Entonces decimos, por ejemplo, Juan hace una subida en Facebook, control G. Fíjense que el vector tiene una línea, una casilla, la casilla 0, que ahí se visualiza en el Data Grid View. Pero si voy al disco duro, también tiene que tener una línea acá. Miren, se creó el archivo y ahí está, miren, con su marca de fin de datos que es el asterisco. Juan, subida, la fecha, la hora y el tamaño. Los mismos datos están acá, porque es como un duplicado, menos impuesto, digamos, ¿no? Pero están los otros datos. Pedro, por ejemplo, hace una descarga en WhatsApp y le doy control G. Lo que ven acá no es del archivo texto, es de los vectores. Pero en el archivo texto, como pueden ver ya aquí en la vista previa, aquí a la derecha en mi configuración de Internet Explorer, tengo ya el contenido. Pero aquí con un doble clic no voy a ver. Miren, está el segundo dato también. Se está guardando, esta es una sola línea. Como les decía, es fácil unir, ¿no? Hemos unido con el asterisco. El problema va a ser en el otro método que vamos a hacer, que es desunir esto. Que esto me lo quede sueltito para que lo meta a su vector, este me lo quede sueltito. El problema va a ser desunir, ¿ya? Pero en programación todo es posible, ¿ya? Todo es posible. Pues uno más voy a guardar. Silvia, Instagram, control G, 3 datos en el vector y seguro que hay 3 datos en el archivo texto. ¿Ven? Está. Entonces, ¿cuál es la idea? Que creemos un método, esto ya lo corto, ¿no? Un método que cuando nosotros ejecutemos el programa, vaya al archivo texto, vaya aquí, ingrese aquí adentro y estas líneas de datos lo pase a los vectores. Pero no puede decir, dame una línea, no la va a dar toda esta línea completita, no las va a dar. Todos los datos, 6 datos ahí adentro, pero todos pegados. La idea sería que esto lo separemos para ponerlo en el vector red social. Esto lo separemos solito Juan y lo metamos al vector usuario. Esto lo metamos al vector acción. Esto al vector fecha. Al vector hora. Y esto al tamaño. Eso quisiéramos que... Y todas las líneas, ¿no? Dame otra línea. Y lo mismo. Y dame otra línea hasta que se acabe. Acuérdense que hay una fin de marca que es el fin del archivo. Ya cuando acabe el archivo ya debe pararse. Entonces tenemos que hacer el tercer método para completar este programa. ¿Ya? Y lo vamos a copiar y lo vamos a explicar. Entonces, ahí está.
Este se llama, como fíjense su nombre que es al revés, ¿no? Del archivo a los vectores. El otro se llamaba al revés. De los vectores al archivo. Hemos unido, pegado los datos ahí y lo hemos metido al archivo. Ahora al revés es complicado, un poquito más largo. Entonces hay que entenderle. Bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primera situación. Como van a venir datos del archivo, this empieza en -1. Acuérdense, la primera casilla para datos es la 0, entonces empieza en -1 como el constructor lo hacía. Entonces, this empieza en -1. ¿Ya? O sea, significa que no hay nadie en el archivo texto. 0 datos en el archivo texto. ¿Ya? Lo que hace es el using. Fíjense ahora la diferencia. Este objeto ahora va al archivo, lo abre, pero miren acá. No create text. Miren la diferencia. Open text. Entonces, este open text permite abrir el archivo, pero solamente para lectura. Yo no puedo meterle datos al archivo, solo para ver, para usar su contenido. Open text. ¿Ya? ¿Qué archivo? Bueno, lo que el de acá indique, pues, ¿no? La ruta y el nombre del archivo. Entonces lo estoy abriendo solo para lectura. En cambio el otro, el de acá, por ejemplo, lo abre para escritura. Create text. El de acá es open text, solo para lectura. Bueno, como va a ir al archivo y le va a pedir una línea, entonces declaramos una variable también llamada línea. Aquí vamos a guardar la línea que pedimos al archivo. ¿Ya? Esto después lo voy a explicar. Bueno, ahora, cuando nosotros queremos ir a visitar las casillas de un vector, usamos un for, porque sabemos cuántas casillas hay. Sabemos eso. En cambio, si quiero visitar el archivo texto, ¿cuántas filas tendrá el archivo texto? Lo único que sé que hay una marquita invisible ahí, que es el fin del archivo. Pero no tengo la cantidad de líneas. Si tuviera, podría usar un for también. Pero no tenemos. Por eso en vez del for vamos a usar el while. El while. Mientras. Ustedes saben que el while y el repetir, acuérdense del PCIN, dijimos que estas estructuras repetitivas como el while o el do while o el repeat until se usa cuando uno sabe cuántas veces va a repetir, así como el for, o se usa cuando uno no sabe. O sea, es más poderoso. En este caso vamos a usar el while porque no sabemos cuántas veces vamos a repetir. Entonces, lo que estamos haciendo acá es aquí, pedir una línea. Estamos pidiendo, no se olviden que hay que hablar con este señor OBJ, que es el representante del archivo, ¿no? Le vamos a decir a OBJ, por favor OBJ, dame una línea de tu archivo. Este archivo que está en este lugar que se llama tal cosa, dame una línea. Entonces le estoy pidiendo una línea, pero ya con comando. Pedir una línea sería así, paréntesis. OBJ. ¿Cuál creen que es para pedir una línea? Hace rato hicimos el comando para guardar una línea al archivo. Ahora es al revés. Dame una línea, tengo que decirle. ¿Cuál creen que es el comando? Está en esa pantallita que hay la lista de opciones. Read line. Read line, claro, leer línea. Correcto. Y se pone paréntesis vacío. Entonces, con este comando le estoy diciendo a OBJ, que es el que representa el archivo, diciendo, dame por favor una línea. Y él me va a dar, como que le estorbaran las líneas. Me va a dar sin ningún problema, sin ninguna objeción. Me lo va a dar. O sea que yo aquí tengo una línea. Eso lo voy a guardar, esa línea que me acaba de dar, lo voy a guardar en esta variable que declaré aquí arribita. Lo voy a guardar ahí, para que me guarde la línea que acaba de venir del archivo. Entonces, si el archivo, por ejemplo, es este, y he ejecutado por primera vez ese readline, entonces esta línea de Feu Juan me lo va a dar, toda esa línea completa. Y esa línea me la da con este comando. Y esa línea que me da, la estoy guardando en la variable línea para procesar después, porque no se olviden que la línea que me da está todos los datos pegados, ¿no? Es cierto que hay un asterisco en medio, pero están pegados. Tengo que procesar eso. Pero ya tengo la línea. Lo importante es que del archivo texto, este texto que ven acá seleccionado, ya está en la variable línea. Ya es cuestión nomás de manipular esta variable tipo cadena. Aquí es cuestión de manipular nomás. Entonces, ahora, cuando nosotros pedimos una línea, hay dos chances. La primera vez, por ejemplo, si este es el archivo texto, dame una línea, me va a dar esta línea.
La segunda vez que le pida, porque el while repite, el while repite, la segunda vez que le pida, dame una línea, me va a dar esta línea. ¿Ya? La tercera vez que le pida, me va a dar esta línea. Y cuando le pida la cuarta vez, ¿qué me va a dar? ¿Qué creen ustedes que me va a dar cuando le pida la cuarta vez? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué creen que nos va a dar? ¿Qué creen? A ver, vamos. Deben tener algún criterio, seguramente. Todos son del sistema, señores. Vamos. Nada, porque está vacía. Ya, no va a dar nada, es posible. Ya, sí. Como ya llegamos al final del archivo, pasa que no se visualiza acá, pero aquí hay un código, una línea que no se ve, que es el end of file. Esta línea que indica el fin del archivo. Así también como hay el end of line en cada línea, ¿no? Pero que no se visualiza, también hay esta de acá, end of file. ¿Ya? Entonces, nos va a dar el fin del archivo. Eso nos va a dar, cuando ya llegó a la última línea, nos va a dar el fin del archivo. Entonces, cuando llega a la última línea y le pida cuando le pida la última línea y ya no hay, visiblemente no hay, ¿no? Nosotros lo guardamos a lo que me dé en línea, ¿no? Pero seguramente que me va a pasar el end of file, la marquita. En el C#, esa marquita EOF se llama null. Este es el EOF en C#. En otro lenguaje puede variar el nombre, pero en C# es null, ¿ya? Entonces, si me da null, si la línea que pedí, que la guardé en la variable línea, es igual a null, significa que me pasó el EOF, o sea, el fin del archivo. Entonces yo no tengo que hacer nada, yo no tengo que hacer estas cosas. Estas cosas hago cuando no me da null. Por eso estaba acá la opción diferente. El signo de admiración y el igual es diferente. Cuando no me da null, o sea, cuando no me da el EOF, el fin del archivo, este es igual a null, ¿ya? Por si acaso, este es igual a null en C#. Entonces, cuando no me da null, entonces seguro que me ha dado por ahí esta línea, por ahí me ha dado esta línea, me ha dado esta otra línea, me ha dado una línea, entonces no me ha dado EOF, o null, no me ha dado esto. Entonces, como no me ha dado, entonces entro a este bloque a hacer algo con esos datos. Hago algo, lo vamos a explicar después de esto. En el momento que me dé null, esto ya no cumple, entonces sale aquí afuera, por esta llave, o sea que ya terminó, pues ya llegué al fin del archivo, no tengo nada que hacer, ¿no? ¿Verdad? Ahora, ¿qué es lo que hacemos aquí? ¿Qué es lo que hacemos cuando me da una línea con datos? Va a entrar acá cuando me da una línea con datos. No se olviden que pedí una línea aquí, mi cursor, pedí una línea y me dice que no es null. Si no es null, entonces es una línea con datos. Es verdad, datos pegados, es cierto, pero ya, igual, ya es cuestión de manipular. Entonces, pero ya tengo una línea con datos y esa línea de datos pegados lo tiene guardado esta variable, la variable línea. Lo que estamos haciendo entonces, como ya sé que la línea que nos ha dado del archivo es con datos, significa que nuestro vector va a crecer, porque esos datos van a ir a los vectores. Acuérdense que bis empezó en -1, o sea, vector vacío. Lo que hacemos entonces es llamar al método incrementar. Acuérdense este método que hace que bis avance. Si está en -1, se va a ir a 0. O sea, se ubica el visitador bis en la última casilla donde vamos a guardar datos enseguida. Se incrementa. Entonces, el problema es que los datos que nos han pasado están pegados. Ese es el problema. Pero tenemos un comando que es el comando split, que permite separar datos. Lo único que tenemos que decirle nomás es la marca que representa el fin de cada dato. En este caso es el asterisco. Y él lo va a dividir. ¿Ya? Por ejemplo, si la línea que nos pasaron es este de acá, ¿ya? Al darle split asterisco, entonces va a sacar Facebook a un ladito, One a otro ladito, eso hace el split. Subida, 16 de noviembre, 9:23, ¿no? 50, lo va a sacar ya, lo va a soltar, lo va a liberar, lo va a separar. Entonces aquí van a aparecer hartos datos, 6 en este ejercicio, ¿no? Pero puede variar, depende del problema. Por eso que lo que el split genere, que son varios datos separados,
Yo no puedo guardarle una variable, porque una variable solo guarda un dato nomás. Por eso es que acá declaramos, ¿qué sería bdatos? ¿Será que es una variable nomás? ¿Qué sería bdatos? Entonces lo hemos avanzado. ¿Qué sería bdatos? Fíjense esa línea, esta línea. Un vector. Es un vector. Y fíjense cuántas casillas tiene. 6. 6 casillas. ¿Y por qué 6? ¿Por qué creen Los que datos que ingresamos. son cuántos datos? ¿Por qué tiene que tener 6 Son casillas? 6 datos por fila. Porque son 6 datos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 datos. Son 6 datos. Por eso es que el vector tiene que tener 6 casillas. Este es un vector temporal nomás. Es un vector que va a guardar lo que el split le dé. El split es cuando ustedes a veces comen sandía sin sacar la semilla y digamos están en el campo, ¿no? En el potrero comiendo la sandía. Y claro, la boca se le llena de semilla, ¿no? Y lo escupe, ¿no? Es como una ametralladora, ¿no es cierto? Arrojan varias semillas o varias balas y una ametralladora. Entonces, si nosotros eso queremos capturar, no puedo poner una variable en este split que es como una metralla, va a rociar datos, 6 datos va a rociar. Entonces necesito guardarlo en un lugar que se pueda guardar más de un dato, en este caso un vector. Y un vector específicamente de 6 casillas porque sé que la línea viene con 6 datos pegados, ¿no? Todo tiene que ver, como siempre, ¿no es verdad? Entonces esta línea es muy importante. Acá separa los datos pegados con el comando split y los guarda en un vector temporalmente. Este no es su destino final, tiene que ser los vectores reales. Una vez que ya el vector datos guarda los datos, entonces fíjense nosotros qué hacemos. Vamos a ese vector datos, vamos a su primer casilla que es la 0, porque se supone que el primer dato que va a arrojar, va a separar es este de acá. Facebook es el primer dato que sale, que se va a guardar en la casilla 0 de ese vector dato. Entonces, el primer dato que sale, la casilla 0, se guarda en el vector redes sociales. El segundo dato que sale, que se supone que es el nombre del usuario, entonces ese segundo dato, el 1, se guarda en el vector usuario. Cada cual se va a su correspondiente vector. En acción se va al tercer dato. En la fecha, claro que hay que convertir, no se olviden que este vector es tipo string, ¿no es verdad? Y nosotros tenemos que guardar en un lugar, en este caso que es de tipo datetime. El vector es de tipo datetime, acuérdense. Lo que hacemos entonces es convertir este string, la casilla 3, a datetime. Lo convertimos to datetime. Lo mismo hacemos con el vector casilla 4, vector datos, que es la hora. Lo convertimos a datetime. El tamaño es 50, perdón, es el numérico, string, pero lo convertimos a numérico. Este, por ejemplo, es el int. Tu int32 significa int, ¿ya? Para convertir. Entonces, en otras palabras, todos los datos los pasamos a su correspondiente vector. Pero como estaban pegados, lo hemos soltado, lo hemos liberado con el split. Y siguiendo para atrás, hemos pedido una línea y esa línea se ha guardado en esta variable, ¿ya? Entonces, ese es el método que se encarga de traer del archivo a los vectores. Ahora, este método, ¿dónde lo voy a llamar? ¿Dónde lo voy a llamar? ¿Dónde del archivo se va a subir a los vectores? ¿En qué momento lo llamo? Porque al guardar no puede ser, porque al guardar más bien de los vectores tiene que irse al archivo. ¿Ya? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Le voy a dar doble clic en un lugar vacío en el formulario. Vacío, o sea, no hay nadie, no hay ni un componente diseñado, agregado. Estoy hablando, por ejemplo, de darle doble clic, por ejemplo, acá, que no veo a nadie, por ahí en este huequito de aquí, en este huequito de acá, no hay muchos espacios libres, ¿no? En fin, puedo darle doble clic en cualquier lugar de estos espacios libres. Cualquiera, doble clic de ver. Y fíjense que me lleva al evento load. ¿Sí? Load del formulario. Load. Load significa cuando carga, cuando levanta. O sea, cuando le haga clic en iniciar, se ejecuta este load porque está levantando el programa. Todavía no he visto el diseño en ejecución. Todavía no salió esta pantalla. Desde que le hago clic en iniciar hasta que salga esa pantalla se llama load.
O sea que mientras está cargando el programa, ya puedo hacer cosas, puedo ejecutar cosas que el usuario ni lo va a ver siquiera, porque es el momento de cargar. Load, cuando está levantando el programa. Cuando le echo clic acá en iniciar, ahí se ejecuta este evento. Load. Entonces yo puedo colocar un comando que se va a ejecutar cuando levante el programa. Y cuando levante el programa, quisiera que todos los datos del archivo texto se vayan a los vectores. Porque si estos datos llegan a los vectores cuando levanta el programa, entonces la primera cara que voy a ver cuando el programa está en ejecución, este diseño ya en ejecución, ya lo vería con estos datos. Si son 3, por ejemplo, con estos 3 datos ya lo vería. Entonces, cosa que yo ya agrego el cuarto dato nomás y ahí sigo trabajando. ¿Ya? Entonces, esa, pero voy a no grabar, no sé, porque tiene que estar como estaba hace rato con los 3 datos, ¿no? A ver. Ok, ahí está perfecto. Entonces, la idea es que llame al método que acabamos de hacer cuando está levantando, load. Entonces aquí decimos obj llamando. ¿Cuál era el método que hicimos recién? Archivo vector. Archivo vectores, ¿no? Entonces llamamos al método. Si este método funciona bien, supuestamente va a visitar el archivo hasta que pille el fin del archivo, va a separar los datos que vienen línea por línea, los va a meter en sus vectores. Si esto funciona bien, nuestros vectores tienen datos. Dependerá del archivo, ¿no? ¿Cuánto tiene el archivo? Tiene datos, pero lo que hay que hacer es mostrarlo. Y tenemos ya el método mostrarnos, ¿verdad? En el Data Grid View. Entonces, cuando levante el programa, va a hacer 2 cosas cuando levante el programa. Va a ir al archivo y todos los datos los va a pasar a los vectores. Como los vectores ya tienen datos, se los va a mostrar y nosotros lo vamos a ver en el Data Grid View. Vamos a ver si es verdad. Hay 3 datos en el archivo texto, no se olvide. Vamos a ver, clic. Y lo primero que van a ver ya es el Data Grid con 3 datos ya. Miren. Entonces yo acá agrego el cuarto dato. No sé, este Juan de vuelta, un asiduo de internet. Fue a YouTube a hacer una descarga. Lo guardo. Clic, control G. El vector tiene 4 datos, porque este data view es del vector, no es el archivo texto. Pero voy al archivo texto a chequear, ¿no? Si tiene 4 datos, pues tiene que ser como un espejo. ¿Sí? Tiene 4 datos, ¿eh? Y si esto lo termino la ejecución, clic, ya no ejecuto más, y lo vuelvo a ejecutar, ya va a venir con 4 datos, ¿no es cierto? A ver, ejecutemos de vuelta. Miren, 4 datos. Y este ejecutar que le di puede haber sido al otro día. No, mañana lo ejecuto y ya va a ver los datos que hasta ahí hubiese guardado y voy a continuar. ¿Ya? Entonces está funcionando. El problema aquí, quiero avanzar un poquitito más, es el try catch. ¿Ya? El try catch, este de acá, para terminar. En realidad nosotros vamos a ver este capítulo más tranquilos. Lo vamos a ver en, aquí está, tema 5, ¿no? Validación de aplicaciones, vamos a ver la estructura de excepciones. Este es el try catch. Y lo vamos a ver con más calma. Try catch. Lo vamos a ver ahí, ¿ya? Pero hoy vamos a hacer una pequeña introducción nomás. ¿Por qué les digo? Vamos a ver, voy a hacer que el archivo no esté. Lo voy a borrar el archivo, miren. No hay el archivo texto, ¿no es verdad? Obviamente, si esto lo ejecuto, me va a dar un error. ¿Por qué? No se olviden que cuando ejecutamos el programa se ejecuta lo que está aquí. Al ejecutar el programa se ejecuta el contenido de estos 2 comandos. O sea, va a ir al archivo y lo va a pasar a los vectores, ¿no? Lo acabo de borrar el archivo. No hay el archivo. Ahora vamos a ver qué sale. Ejecutar. Se está ejecutando el load en este momento. Antes que aparezca el formato, se ejecuta el load. O sea, esos 2 líneas se va a ejecutar. Pero miren qué pasó. No se ejecutó, porque además me la pintó la línea de amarillo en el método archivo vectores. Y en este cuadro de mensaje me dice exception, no controlada. Me da un mensaje aquí, ¿no? Exception no controlada, me dice, ¿no? Alguna información adicional me dice, how no find, no lo encuentra el archivo internet dentro de datos. No hay el archivo.
Es una excepción no controlada. No la controlé. Entonces, ya no puedo ejecutar porque no hay cómo seguir de acá. Si sale esto es un papelón, digamos. Porque yo no puedo continuar, aunque no haya el archivo, debería continuar. Entonces, no me queda más que darle el clic en este cuadradito para parar la ejecución. Y eso es un papelón. La idea es que no se pare. Haya problema, está bien, pero hay que saberlo controlar. ¿Ya? En este caso, vamos a hablar, porque hay que controlar esta partecita. Vamos a hablar, ¿ya? Voy a leve teoría nomás. Try catch. Bien, el try catch, en programación obviamente hablando, ¿no? Se utiliza para manejar algunos fragmentos de código que son propensos, están en sospecha de que vayan a fallar en tiempo de ejecución. Entonces, lo que uno cree del código que uno ha escrito, uno cree, me parece que esta línea me puede hacer fallar. Puede ser que me haga fallar. Sí, porque el archivo por ahí no existe. ¿Qué hacemos? Esta línea, cuando esté en ejecución, me puede sacar una excepción. Entonces, son líneas, son fragmentos de código, o sea, pedazos de código que estamos pensando que nos puede hacer fallar cuando esté en ejecución el programa. ¿Ya? Por ejemplo, recibir un valor nulo, por ejemplo, un problema de conversiones. Acá está mal escrito. Ese, ¿no? Lectura de un archivo que no es, casualmente eso es lo que nos ha pasado, lecturar un archivo que no existe, ¿verdad? Entonces, y otras situaciones más que vamos a ver en el tema 5. Bien, entonces, ¿cómo funciona el try catch? Este es como en policía, el inteligente y el de la fuerza. Try catch, el dúo, ¿ya? El código que está controlando try, si el código que está dentro de try falla, no sé, que estaba en sospecha que podía fallar, ¿no? Si confirma que el código que está dentro de try falla, entonces en ese momento try le avisa a catch para que él pueda reaccionar, hacer algo. Entonces en el momento de que el código que controla try falla, se ejecuta catch. Y de esa manera, si lo hace así en este control de excepciones, el programa seguirá ejecutándose, ya no se va a interrumpir. No se va a interrumpir. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer nosotros es adaptar el código. Miren el try catch. Lo vamos a adaptar. ¿Ya? Entonces voy a ir al programa y aquí. Acuérdense que esta línea nos ha hecho el papelón, porque nosotros llamamos al método del archivo al vector. Entonces aquí vamos a decir try. Ahí está try. Vamos a monitorear a estos dos señores. Ya, vamos a monitorear, porque están sospechosos de que nos puedan fallar en ejecución. En especial esta línea de acá, porque el archivo por ahí no existe, por ahí el usuario lo borró, no tiene el archivo y va a haber problema. Entonces lo que vamos a decir, si acá hay problema, entonces se va a ejecutar catch. ¿Y qué es lo que va a hacer catch? O sea, si acá hay un problema, que el archivo no existe, entonces lo que vamos a hacer, la solución que vamos a hacer es, si el archivo no existe, lo vamos a crear vacío aunque sea. Lo vamos a crear vacío. O sea, si el archivo no existe, porque la idea es que pasemos todo lo que está en el archivo a los vectores para mostrarlos después, ¿no? ¿Verdad? Entonces, pero si el archivo no hay, fíjense acá no hay el archivo, no hay. Entonces, ¿qué hacemos? Para evitar esa interrupción, lo que vamos a hacer es llamar a un método que se llama crear archivo, el primero que hemos hecho de los tres. Este método, crear archivo, como les muestro acá, lo que hace es simplemente crear el archivo vacío. ¿Ya? Crea vacío. Entonces llamamos a este método crear archivo. Entonces ya la excepción está controlada con try catch, ya no debería interrumpirse. Porque si volvemos a insistir de que el archivo no hay, ya no se va a interrumpir, porque ¿qué es lo que va a hacer cuando acá no hay? Cuando acá falla. Se ejecuta catch. O sea, se crea el archivo vacío. Por ejemplo, ejecutémoslo. Clic. Van a ver que ya no hay error ya. Salió el formulario como pueden ver. Y claro, no hay nadie en DataGriview porque el archivo está cero. Es verdad que ya se creó, ahí está, ya se creó vacío, ¿no? Pero ya no hay error de falla ya. Ya no hay error ya. Entonces ya está perfecto. Aquí ya puedo ya trabajar normal, ¿no? Este es Juan, por ejemplo. En fin, control G. Y así va a funcionar sin ningún problema ahora, ¿no? Ahí descargo, control G. Corto la ejecución. El archivo tiene dos datos, ¿no? ¿Verdad? Como pueden ver. Si lo ejecuto de nuevo, pues va a tener esos dos datos de partida,
¿no es verdad? Y ahí agrego ya el tercer dato, S, lo que sea, el cliente, control G. Trabajo, miren, ya no pierdo los datos, eso es lo bueno del archivo texto, ¿ya? Inclusive no va a fallar si el archivo lo borro, por alguna razón no tengo el archivo todavía, lo borro y ya no va a fallar. Es verdad que empieza de cero, ¿no? Pero no va a fallar el programa. Ya no hay esa interrupción, ya está. Y así puedo empezar de vuelta. Bien, eso era lo que quería